Vamos a hacer otro que también es un problema que combinaba un movimiento parabólico con un movimiento con un movimiento de una partícula en presencia o en el interior, en seno de un campo eléctrico, ¿vale? Teníamos un cuerpo metálico que partía desde el punto A, ¿vale? Partía desde aquí. Se dejaba caer y recorría como una especie de fracción o de arco de circunferencia, y entonces al llegar aquí tiene una velocidad inicial de esa manera, ¿vale? Lo que implica la aparición de un tiro oblicuo, de un tiro con una determinada inclinación, con un determinado ángulo. Vale, me dice que la superficie es aislante, que no tiene rozamiento, es decir, que vamos a poder aplicar el principio de conservación de la energía entre A y B sin tener en cuenta ese término del trabajo realizado por el rozamiento, y que en la región sombreada, esa que mide 5 metros de largo, se puede generar un campo eléctrico. Entonces lo que nos mandaba a hacer el problema era primero sin campo eléctrico y luego con campo eléctrico, a ver qué pasaba. Vale, la primera parte era mecánica, directamente. Era calcular a qué altura se tiene que lanzar el cuerpo para que caiga dentro del segmento CD, la mínima altura. ¿Vale? Bien. Si el campo eléctrico está desconectado, esto es un problema directamente de tiro parabólico. ¿Vale? Y esto tiene dos partes. Tiene una parte que sería el principio de conservación de la energía entre A y B, y luego un tiro parabólico que lo que vamos a tener es que esto tiene que hacer una cosa, bueno, escribirá una trayectoria, pues tal que así, ¿vale? Y tenemos que calcular qué velocidad tiene que tener como mínimo para que alcance C, ¿vale? Para que llegue al punto C. Vale, ¿cómo hacemos eso entonces? Pues nosotros sabemos que cuando llega al punto B, eso pues actúa como lanzadera, ¿no? Como una especie de lanzadera que hace que ese cuerpo salga con una velocidad inicial en esa dirección que forma 30 grados con la horizontal. ¿Por qué sé que esto forma 30 grados con la horizontal? Pues por trigonometría básica. Aquí me daba que el ángulo que forman esta recta y esta son 30 grados. Por lo tanto, si yo soy capaz de encontrar dos rectas perpendiculares a ellas, que son esta por un lado y esta por otro, también formarán 30 grados, que son estos 30 grados que yo os pinto aquí. Vale. Como esto es un tiro oblicuo, las ecuaciones del movimiento son pues las ecuaciones generales que hay para un tiro oblicuo, ¿vale? Aquí particularizadas para un ángulo de 30 grados. Vale. Nosotros queremos que impacte en el punto C, porque me dice velocidad mínima. La velocidad mínima será cuando esto llega aquí, ¿vale? Llega aquí este punto C. Y entonces, si tiene que impactar en el punto C, ¿nosotros qué sabemos? Pues sabemos que el punto C tiene unas coordenadas, X e Y. ¿Cuál es la coordenada X del punto C? 5. ¿Y cuál es la coordenada Y? 1. ¿De dónde saco eso? Pues de la geometría y del dibujo que me daban. X es 5 e Y es 1. Por lo tanto, si yo voy a las ecuaciones del movimiento y donde pone X y donde pone Y pongo 1, 5 y 1 respectivamente, lo que tengo es pues un par de ecuaciones que tienen dos incógnitas. ¿Y cuál es el método de resolución? Pues el que tenemos en la mayoría de estos problemas. Primero, despejar t de la ecuación de x y ese t sustituirlo en la ecuación de y, ¿vale? Que es tal cual lo que yo os presento ahí. En la ecuación de x despejo t y ese t lo sustituyo ahí en la expresión de y. ¿Qué me queda? Y sub c y x sub c, recordad que son cantidades conocidas. Son la coordenada x del punto C, que era 5, y la coordenada y del punto C, que es 1. Y entonces me queda, después de haber simplificado seno entre coseno es tangente y toda esta historia, me queda esta expresión matemática de aquí. En esa expresión, y sub c y x sub c son datos conocidos, la tangente de 30 también, g, la gravedad también. La única incógnita que tengo es v0. Y v0 es precisamente lo que me pregunta el problema. El problema me dice qué velocidad
Bueno, no es exactamente lo que me pregunta, pero es parte de lo que me pregunta. Esta V0 es la velocidad con la que tendría que partir de aquí. Y luego, si yo resuelvo el problema hacia atrás, sacaré, vía principio de conservación de la energía, la velocidad que tenía en el punto A, ¿vale? Bien, entonces yo de esta expresión lo que hago es despejar V, ¿vale? Entonces, si despejamos V de esa expresión, vuelvo a poner ahí el proceso más o menos detallado, sale que V tiene esta forma, ¿vale? Después de haber operado ahí, después de haber hecho las operaciones algebraicas oportunas, yo tengo que V tiene esa expresión de ahí. Bien, esa es V en el punto B, pero yo necesito V en el punto A. ¿Cómo hago entonces si quiero calcular V en el punto A? Pues si yo quiero saber la velocidad que tiene una partícula en un punto sabiendo la velocidad que tiene en otro, tengo que conectar esos dos puntos aplicando el principio de conservación de la energía. Es decir, que VA, es decir, energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. En el punto A solamente tenemos energía potencial, masa por gravedad por la altura. En el punto B solamente tenemos energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Con lo cual, despejando de ahí h, que es la altura que tenemos en el punto A, es la velocidad inicial al cuadrado partido por 2g. ¿Qué ocurre? Pues que la velocidad inicial, la velocidad en el punto B yo la tenía, porque la había calculado vía las expresiones del tiro parabólico. Con lo cual, si yo combino lo que saco de las expresiones del tiro parabólico con lo que yo saqué de la expresión del principio de conservación de la energía, estaré conectando de alguna manera el punto A con el punto B. Concretamente, la velocidad en el punto B, que era esta expresión de aquí, la tengo que sustituir en la expresión de la altura despejada, repito, del principio de conservación de la energía. Si yo vengo y esta velocidad al cuadrado la pongo aquí, pues me saldrá, o yo tendré ya despejado h, que era lo que me pedía, es la altura a la que está el punto A. Todos los parámetros en esa expresión de h son conocidos, x sub c, y sub c, que eran las coordenadas x e y del punto C, y el ángulo, ¿no? Que el ángulo por trigonometría o por geometría básica sabemos que son 30 grados. Con lo cual la altura me sale que son 4,42 metros, ¿vale? Esa es la altura que tiene a la que estamos en el punto A. Otra de las cosas que preguntaba era cuando, una vez que llega al punto B, en donde sabemos qué velocidad tiene, qué reacción aparece ahí. Y entonces, cuando nosotros tenemos una partícula en el punto B, en tanto que se trata de una trayectoria circular, lo que va a ocurrir es que en el punto B tendremos un peso, tendremos una normal que es perpendicular al plano de apoyo y por lo tanto irá en dirección radial, y una fuerza ficticia que no existe en realidad, pero que nosotros la ponemos ahí para poder resolver el problema de manera más fácil, que es la que me da, o que es radial y hacia afuera, ¿no? Y el hacer esto, el pintar esa fuerza centrífuga, nos obliga a resolver el problema planteando un equilibrio de fuerzas en la dirección radial. Es decir, que la dirección radial, si yo pinto la fuerza centrífuga, las fuerzas tienen que estar equilibradas. Es decir, que lo que apunta en la dirección positiva de la dirección radial, que es la normal, tiene que ser igual a lo que apunta en la dirección negativa en la dirección radial, que es, por un lado, la fuerza centrífuga y, por otro lado, la componente correspondiente de este peso en esa misma dirección, ¿vale? Entonces, tendré que descomponer el peso. El peso lo tengo que descomponer en base a un ángulo. Ese ángulo pues son 30 grados, igual que antes. Entonces, el aplicar la ecuación de equilibrio en la dirección radial implica pues aplicar esto, ¿no? En la dirección radial las fuerzas tienen que ser cero, es decir, que lo que aplica en lo que actúa en una dirección, que es la fuerza normal, tiene que ser igual a lo que actúa en otra, que es la centrífuga más la componente correspondiente del peso, que descomponiendo será masa por gravedad por el seno del ángulo. Como la fuerza centrífuga es masa por velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura, que es el radio de esa circunferencia, y que en el problema me lo especifica o me lo explicita aquí con 2 metros, pues ahí tenemos la expresión de la normal, ¿no? Que era lo que nos pedía. La normal, entonces, la calculamos
en función ya de todo parámetros conocidos, siendo v la velocidad que tenemos en el punto B, que bien la puedo tener calculada de antes o bien puedo utilizar la expresión anterior que dependía única y exclusivamente de datos que yo tenía en que me daban el problema, ¿no? Es decir, aquí en vez de v lo que hice fue sustituir esta v que yo había calculado utilizando el principio este del tiro oblicuo, ¿no? Luego la normal me queda toda en función de parámetros conocidos. Aquí la tenéis, es esta expresión, simplemente haciéndole el cambio de v por lo que vale esa velocidad mínima que nosotros habíamos calculado y que era la velocidad que tenía que tener para llegar al punto C. Y ahora pues simplemente se trata de una sustitución de datos, ¿no? Una sustitución de datos que supondría pues poner la normal como el resultado de cada parámetro de esto, sustituirlo por el valor numérico que me da el problema, ¿vale? Y que se obtenía un valor de 15,51 newton, ¿vale? Simplemente sustituyendo ahí datos. Vale. A continuación, el problema me decía que qué tenía que pasar. Entonces, ahora mismo lo que tenemos resuelto es esa altura, la altura necesaria, la altura que tiene que tener el punto A para que llegue al punto C, la fuerza de reacción en el punto B, y esto todo lo habíamos hecho con el campo eléctrico desconectado. Pero después me dice que se repite el experimento desde esa misma altura, pero ahora con el campo eléctrico activado, ¿vale? Y eso cambia sustancialmente las cosas, porque me dice que calcule ese campo eléctrico para que el objeto caiga en el centro de la plataforma esa CD. Es decir, que ahora lo que queremos es que parte desde esta misma altura, llega aquí con la misma velocidad, porque en este primer tramo que lo separa A de B no hay ningún cambio, pero ahora hay un campo eléctrico y entonces este campo eléctrico hace que este electrón, esta carga, no es un electrón, es una carga de menos 1 milicoulombios, que esta carga de menos 1 milicoulombios describa una trayectoria de esta manera y que caiga aquí, ¿vale? ¿Qué fuerzas van a actuar aquí? Ahora, pues además de la fuerza gravitatoria, va a haber una fuerza eléctrica. El cuerpo metálico no tiene carga negativa, entonces la fuerza tiene que ser vertical y hacia arriba para que esto eleve un poco ese tiro parabólico y caiga no en el punto C, sino un poquito más allá, ¿vale? Bien, lo que comentaba antes, la velocidad con la que llega al punto B es la misma que en el apartado anterior, porque entre A y B no introdujimos ninguna modificación. Entonces, la velocidad, como me dice que cae desde la misma altura, la velocidad con la que llega a B era la misma con la que llegaba antes, ¿vale? Que aquí sí que hice el cálculo y me daba 9,3 metros por segundo. Vale. Ahora, volvemos a tener un tiro parabólico, pero ahora en este tiro parabólico, en la vertical, hay dos fuerzas, ¿vale? ¿Y qué dos fuerzas hay? Pues ahora, cuando la carga negativa esta viene por aquí, esa carga va a estar sometida a dos fuerzas. Por un lado, tiene una fuerza que es vertical y hacia abajo y que es el peso, ¿vale? Cuando estamos en una situación arbitraria, en la región esa en la que existe el campo eléctrico y aquí está la carga va a estar sometida a dos fuerzas. Por un lado, va a estar sometida al peso. ¿Y el peso cómo es? Pues el peso es vertical y hacia abajo. Y por otro lado, vamos a tener una fuerza eléctrica que, como razonamos antes, va a llevar la dirección que hace que esto pues se eleve un poco, ¿vale? Y entonces que esta fuerza eléctrica tira así hacia arriba. ¿Eso cómo se traduce en términos de ecuaciones? Pues que la ecuación del eje Y se va a ver ligeramente modificada. Es decir, a la fuerza de la gravedad que va hacia abajo y que ese hecho de ir hacia abajo está codificado con este signo, va a haber que restarle esa fuerza gravitatoria que le quita, ¿no? Magnitud a la gravedad. Bien,
Entonces, la única modificación, repito, es que la existencia de un campo eléctrico y de una fuerza eléctrica, por lo tanto, vertical hacia arriba, hace que la ecuación del eje Y, en el término aceleración, pues haya una corrección debida al campo eléctrico, ¿vale? Entonces, en vez de tener gravedad, tengo gravedad, y eso que se le quita, que es la aceleración debida al campo eléctrico, que es fuerza partido por masa, y en vez de fuerza, carga por campo. Aquí hice la sustitución numérica de todos los valores conocidos para tener estas ecuaciones en forma numérica, ¿vale? Bien, y ahora, ¿qué hacemos con estas ecuaciones? Pues lo que tenemos que hacer con estas ecuaciones es lo siguiente. Nosotros sabemos que este cuerpo abandona la zona en la que existe campo eléctrico cuando X es igual a 5 metros. Es decir, que este cuerpo describe esta trayectoria que habíamos pintado aquí, así de manera un poco a ojo, ¿vale? Y en este punto de aquí, abandona la región en la que existe campo eléctrico. Entonces, en ese punto de ahí vuelven a cambiar otra vez las ecuaciones. Y entonces esa corrección que hacíamos del campo eléctrico desaparece de nuevo. ¿Vale? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular entonces qué características tiene la trayectoria, qué características tiene el movimiento aquí, justo en ese punto, en el punto en el que abandona la región en la que existe campo eléctrico. Vale, ¿qué características tiene ese instante? Bueno, primero, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vuela esta partícula por la región en la que existe campo eléctrico? Pues nosotros sabemos que la distancia horizontal recorrida hasta que abandona esa región son 5 metros. Entonces, si X vale 5, es inmediato sacar T. T vale 0,62 segundos. ¿A qué altura se encuentra ese instante? Pues si yo sé T, lo sustituyo en la ecuación de I, y de ahí tengo directamente cuánto vale el campo, perdón, la I, ¿vale? Y la I, pues depende del campo eléctrico, que de momento no lo sé. Vale, ¿qué otras características tiene el movimiento en el punto C? Pues tiene otro par de características que son las dos componentes de la velocidad. La componente X de la velocidad, pues como aquí en el eje X no hay en ningún momento ninguna modificación ni ninguna fuerza, la componente X de la velocidad es constante, siempre es la misma, 8,06 metros por segundo. Y la componente Y de la velocidad será la derivada de la ecuación de I, ¿vale? Que la tenéis aquí, ¿vale? Si la ecuación de I era esta, la derivada de la ecuación de I es la ecuación de la velocidad, de la componente I de la velocidad. Es decir, que la componente I de la velocidad, en el momento en el que esta partícula abandona la zona en la que existe campo eléctrico, viene dada por esta expresión de aquí. ¿Qué tenemos entonces en ese instante? En ese instante tenemos un segundo tiro parabólico. Un segundo tiro parabólico que tiene unas ecuaciones del movimiento que son como, ¿vale? Un segundo tiro parabólico. ¿Por qué? Pues porque ¿por qué no valen las ecuaciones de antes? Porque ahora desapareció el campo eléctrico. Entonces volvemos a tener otra vez las ecuaciones de antes, es decir, con solo campo gravitatorio. ¿Cuáles son las ecuaciones en este caso? Pues son que la X es igual a V sub 0 X por T, es decir, la ecuación de X no cambia en ningún momento, porque en el eje X no hay nada que se modifique a lo largo de toda la trayectoria, pero la ecuación de Y sí. La ecuación de Y, ¿a qué es igual? Es igual a V sub 0I por T menos un medio de G por T al cuadrado. Es decir, la componente I de la velocidad, esta velocidad I por T, menos un medio de, ¿vale? Que es esta ecuación que tenemos aquí. ¿Vale? La ecuación de I para este tiro oblicuo, para este segundo tiro parabólico. ¿Qué sabemos de este segundo tiro parabólico? Pues sabemos dónde tiene que caer la partícula. Sabemos que tiene que caer en el medio del segmento CD, porque me lo decía el problema, ¿vale? Queremos que caiga justo en el medio del segmento CD. Entonces, en el instante en el que impacta con la placa, sabemos que X vale 1 y que Y vale 0. ¿Por qué sabemos que X vale 1 y que Y vale 0? Pues porque si miramos el dibujo, a nosotros nos dice que X, el que tiene que impactar aquí en la mitad, si todo esto resulta que mide 2 metros,
X, la coordenada X de este movimiento, que es una distancia horizontal, pues valdrá 1 metro. E Y vale 0 porque está en el momento en el que nosotros tenemos la partícula que sale de este punto, en el momento en el que llega al suelo, que ahora nuestro suelo es la plataforma CD, Y valdrá 0. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que tenemos que sustituir en nuestras ecuaciones, en las que ahora son nuestras ecuaciones del movimiento. Si X vale 1, porque nosotros dijimos la distancia horizontal que tiene que recorrer en este segundo tiro es 1 metro. ¿Vale? Pues 1 es igual a 8,06 por t. T vale 0,124 segundos. Pues ese tiempo lo sustituyo en la ecuación de Y, sabiendo que Y tiene que valer 0. Entonces, yo lo que obtengo es ya una expresión en la que solamente actúa como incógnita el valor de E. Y podéis despejar de ahí el valor de E obteniendo un resultado numérico igual a 284 newton por coulomb.